ir organizando los tiempos. Rosario, estamos cursando la maestría de Comunicación Digital Interactiva, nos conocimos virtualmente y en base a lo que ocurría con los mensajes que estaban viendo en las redes sociales, decidimos hacer el lenguaje inclusivo en la agenda mediática contemporánea y bueno, de esta manera nos fuimos poniendo de acuerdo y dijimos qué buen tema para empezar a trabajarlo en base a lo que estamos viviendo hoy en día con los medios de comunicación y desde cómo los medios abordan este nuevo lenguaje inclusivo en la agenda mediática contemporánea, este lenguaje inclusivo o neutro. Así es. Bueno, para empezar, la idea era tomar en cuenta qué es el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, qué queremos decir cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Fíjense que pusimos diferentes palabras, diferentes expresiones que en la actualidad se han tomado en cuenta, tanto en las agendas mediáticas como en las redes sociales, que son otras de las plataformas que hemos tomado para el desarrollo de este trabajo de investigación. Pero partiendo de la base, cuando comenzamos a tomar diferentes teóricos para empezar a encauzar un poco el tema del lenguaje inclusivo, partimos de que en el curso de Lingüística General, Saussure decía que la lengua es producto del lenguaje y que las reglas de la lengua están basadas por convención social, ¿no? Entonces, en cierta medida, todo lo que nosotros como hablantes estamos expresando tiene que ver con convenciones sociales que nosotros aceptamos. Obviamente que las reglas de la lengua, como metodología de expresión nuestra, están basadas desde el punto de vista de la RAE, que es la Real Academia Española, que rige cuáles son las reglamentaciones de la lengua. Pasando en limpio un poco esto del lenguaje inclusivo, tomamos en cuenta un documento de la UNESCO que a fines de la década del 90 y a comienzos del 2000 tomaba en cuenta a la lengua, digamos, en cierta medida, que la lengua española toma en cuenta dos cuestiones. La lengua es genérica, ¿no? La lengua tiene terminologías que son masculinas y femeninas y que en cierta medida nosotros estamos acostumbrados por diferentes cuestiones, y en este caso es importante mencionar el androcentrismo, ¿no? El androcentrismo lo que hace es tomar en cuenta la mirada masculina como universal y generalizable a toda la humanidad, es decir, que nosotros estamos inmersos dentro de la sociedad, dentro de esta concepción androcéntrica que nos lleva a pensar al lenguaje sexista, ¿no? A ese lenguaje que tiene que ver con una generación tanto de terminologías masculinas como de terminologías femeninas, ¿no? Pasando un poco esta cuestión, es que tomamos esta definición que se estableció en el año 2012 en la Cámara de Diputados de la Nación, que establecieron una guía para el uso del lenguaje no sexista igualitario, ¿no? Entonces, a nivel de definición, si bien es cierto no hay una definición explícita de lo que es el lenguaje inclusivo propiamente dicho, es importante tomar en cuenta esta guía, es decir, el lenguaje inclusivo es aquel lenguaje que en definitiva no discrimina, a los sexos, y además hay que tener en cuenta que es un lenguaje que respeta y revaloriza la diversidad sexual y la diversidad de género. Digo, en ese marco, en esa cuestión de la guía para el uso del lenguaje no sexista, esa es la definición que nosotros encontramos para hablar del lenguaje inclusivo. Para eso tomamos en cuenta las redes sociales como nuevos medios de comunicación, de los cuales encontramos bastante información con respecto a esta influencia que ejercen los jóvenes, las nuevas generaciones, sobre el lenguaje, y de esta manera cómo se llega a la agenda mediática, tanto para lo que son para los diarios online o los diarios tradicionales, y desde cómo se trata de buscar esa inclusión. Tomamos mucho de las redes sociales para poder leer de alguna manera cómo las nuevas generaciones se muestran y tratan de imponerse a través de las diferentes comunidades virtuales que se generan. Bueno, es importante, antes de pasar a los conceptos de Rapol, que cuando hablamos del lenguaje inclusivo y hablamos de que este debate a través de lo que mencionamos recién con UNESCO a fines de la década del 90 y a principios del 2000, decíamos que la idea de pensar un lenguaje inclusivo tenía que ver con la inclusión de la mujer, ¿no? O sea, dejando de lado esa concepción androcentrista que tenemos a los términos masculinos, que estamos basados por los mecanismos que rige la Real Academia Española, que son términos masculinos que agloban a grupos mixtos. La idea en un principio del lenguaje inclusivo era visibilizar a la mujer, ¿no? Y en la actualidad este trabajo que nosotros estamos desarrollando tiene que ver con aquellas personas que no se sientan representadas ni por las terminologías masculinas ni por las terminologías femeninas, ¿no? En este contexto es importante detallar que en el 2018, a través de lo que fue el debate por la despenalización del aborto y la toma de colegios de diferentes instituciones en Buenos Aires,
Esta cuestión del lenguaje inclusivo acaparó mucho terreno, tanto en las redes sociales como en las agendas mediáticas contemporáneas, y no estamos hablando de terminologías que finalizan con la O o con la A, sino que se impuso la letra E, ¿tá? Como terminología, el lenguaje neutro, el lenguaje inclusivo. Y es interesante tomar en cuenta lo que propone la Agencia de la ONU para Refugiados, de no tomar en cuenta otras variantes del lenguaje inclusivo, porque habrán visto al comienzo que habíamos puesto palabras con X o con el arroba, es decir, no se recomiendan utilizar esas terminologías porque son difíciles al momento de la lectura, al momento de la redacción o la expresión. Por eso se toma en cuenta la letra E como género neutro, ¿no? Como lenguaje inclusivo. Entonces, en ese contexto es que estamos basando este trabajo de investigación. Tomamos a Ana Paul con esta frase donde dice que los contenidos digitales son interactivos y multimediales, los espacios de participación y la multiplicidad de formatos marcan la esencia de la comunicación contemporánea actual. En esto tenemos que hacer referencia a esos contenidos digitales, que por eso son interactivos desde la parte multimedial, donde hay videos, donde hay imágenes, desde cómo se puede construir ese mensaje desde la parte gráfica y de lo multimedial, y desde ese lugar cómo se aborda esta temática que estamos llevando adelante. Bueno, Nora Paul habla de los contenidos digitales. Es importante recalcar que no tienen que ver solamente con los medios de comunicación, ¿tá? Con los contenidos digitales que uno observa en la agenda mediática, sino tiene que ver con las producciones de los usuarios en las redes sociales. Es decir, los usuarios, los jóvenes que utilizan el lenguaje inclusivo, son autores de contenidos, producen propios contenidos, interacciones en las redes sociales, y los medios de comunicación lo que hacen es tomar en cuenta esas interacciones que tienen esos jóvenes en las redes sociales y los llevan a la agenda mediática actual. En ese caso los youtubers son importantes. También tomamos a Jenkins, que habla de la convergencia mediática, y la cultura convergente, donde nosotros estamos relacionando, hacía referencia a Jenkins con respecto a cómo se contaban las historias hace cientos de años atrás, alrededor del fogón. En este caso, hoy en día se cuentan todas alrededor de la virtualidad, de las comunidades virtuales, donde los usuarios interactúan unos con otros, y cómo se va dando a través de ese cambio tecnológico estas interacciones. Y por supuesto los múltiples canales mediáticos que ayudan a que toda esta cultura participativa se pueda llevar a cabo. Tomando en cuenta la convergencia mediática, también es bueno remarcar lo de la agenda setting, ¿no? En algún momento los medios de comunicación eran los que proponían la agenda, los que decidían cuáles eran los temas más importantes para llevar, que es lo que propone en cierta medida con la agenda setting. Lo que plantea que la convergencia mediática en la actualidad con internet, con las diferentes plataformas, es que los usuarios lo que hacen es generar una influencia para que esa agenda mediática pueda modificarse, es decir, se varía la concepción de la agenda setting tradicional y son los usuarios, los consumidores, los que están influenciando sobre las temáticas que tienen que abordar los medios de comunicación, en este caso digitales. Nos vamos a Twitter, donde cuando comenzó todo esto de lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, más que nada, cuando fue la ley de aborto, que tuvo en cuenta, que llegó a los medios tradicionales, hubo muchos usuarios donde se empezaron a hacer preguntas si realmente se puede utilizar o no. Entre ellos está Fernando Comunal. Sí, esto es a modo de ejemplo, fueron muchas las consultas que se realizaron a través de... En este caso, la captura que pudimos hacer muestra 200 de esas personas que hablaron sobre el tema de cómo utilizar el lenguaje. Fíjense cómo acá la consulta tiene que ver con la utilización de la letra E y hablan de un nuevo estilo de lenguaje, y las terminologías que utiliza este usuario son diputadas, secundarias, indecises. Se da en el marco del debate por la despenalización del aborto, en el debate en la Cámara de Diputados, y se da a través de las palabras, las terminologías que utilizan preferentemente los estudiantes secundarios. ¿Tá? Esto se dio en el contexto del debate por la despenalización del aborto, en el contexto de toma de instituciones educativas en Buenos Aires, y generalmente tuvo una viralización a partir del discurso de Natalia Mira, una estudiante de quinto año del Instituto Carlos Pellegrini de Buenos Aires, que utilizó en una entrevista a través del canal Todo Noticias terminología del lenguaje inclusivo con la letra E. Tenemos que recordar que, bueno, en el año 1999, cuando la UNESCO habló sobre el lenguaje inclusivo, también es parte de lo que tiene que ver con el proceso. Ahí tenemos el diario Clarín, lo tomamos como referencia como un medio tradicional. Podríamos haber tomado el diario de la Nación también, estuvimos mirando más o menos cómo titulaban y demás, pero tenemos uno de los ejemplos de los cuales el diario, en este caso, no escribe en lenguaje inclusivo, solamente toma, entre otros, palabras autorizadas para llevar de alguna
una manera al medio lo que estaba pasando en las redes sociales, esto de lo que es el lenguaje inclusivo. La mayoría de las publicaciones que se realizaron en el diario Clarín tuvieron que ver con notas de opinión, se realizaron entrevistas a especialistas de la lengua y además pueden observar que en los títulos hay una prevalencia de la utilización de terminologías que terminan en la letra E como lenguaje inclusivo y que tiene que ver justamente con el abordaje que da de las redes sociales. Lo que se propuso en Clarín no es hacer una producción periodística de lenguaje inclusivo, y sí hacer un abordaje de un debate acerca del lenguaje inclusivo con especialistas de la lengua. La mayoría de las publicaciones del diario Clarín tuvieron que ver con ese análisis, pero sí se utilizó el lenguaje inclusivo, tanto en los titulares como en las bajadas y en el cuerpo, pero derivados de las terminologías que tomaban en cuenta las redes sociales, las que utilizaban los jóvenes en diferentes canales de las redes sociales. Bueno, vamos a otro ejemplo. Tenemos por otro lado está el video, lo que decíamos justamente del cuerpo de la noticia, y por otro lado desde donde se toman los entes oficiales para poder hablar de lenguaje inclusivo. La Secretaría de Derechos Humanos en el pasado del lenguaje inclusivo antes de que todas las dificultades fuera legal. Bueno, el video que en este caso está la alumna de Carlos Pellegrini que hablaba sobre todo el lenguaje inclusivo. Pasamos, bueno, el tema de las redes sociales, en el momento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, vimos que hubo mucha creación de cuentas para tratar de instalar de alguna manera el lenguaje inclusivo y llevar adelante la campaña sobre el derecho al aborto. En estas redes sociales utilizaron diferentes hashtags donde estos permitían ser tendencia en ese momento y de esta manera que los medios nacionales, los medios tradicionales, lo tomaran en sus agendas mediáticas. Vamos a un ejemplo, tomamos dos ejemplos de los cuales vimos que había más preponderancia, el hashtag con todos, con el arroba, y el otro el hashtag con la X genérica. En este caso hay uno de los ejemplos, tenemos sobre uno de los youtubers que también tiene que ver justamente con el tema de cómo posicionar de una manera el lenguaje inclusivo. Esos hashtags fueron tendencia durante varios días en Twitter, no solamente por la participación de los jóvenes, sino fundamentalmente porque ciertas personalidades que están identificadas con los jóvenes como Magalitajes, en este caso, utilizó en su discurso acerca de la despenalización del aborto y englobó también lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Habrán visto en las imágenes de recién que las gráficas que se fueron repitiendo tanto en las redes sociales y que fueron tomadas por los medios de comunicación no solamente tienen que ver con el lenguaje inclusivo, sino que también tienen que ver con el debate por la despenalización del aborto y con la separación del Estado de la Iglesia Católica. Con eso que estábamos hablando justamente de las redes sociales. Por otro lado, tomamos otro de los medios que tiene que ver netamente con lo digital, no es un medio tradicional como es el medio Clarín, que tiene tirada a la empresa. En este caso, este medio es todo digital y está apuntado a los adolescentes y a los jóvenes de nueva generación. Es el medio TKM, donde escribe todo el lenguaje inclusivo. Hay notas realizadas escritas en lenguaje inclusivo y además tomamos un ejemplo de una nena que habla del lenguaje inclusivo, que se hizo viral en todos los medios de comunicación, cómo fue que abordó ella el lenguaje inclusivo y cómo lo vieron desde la institución a la cual ella va, que igual, si yo iba a la dirección, la misma directora iba a retar a la señorita, porque la directora habla con el lenguaje de género. O sea que si yo iría a la dirección, en este caso estaría re bien. Claro, está bien, perfecto.
Cuando hablo con el lenguaje algo que no es una palabra, es un derecho. Yo lo sigo diciendo todos, entonces por el que dicen todos, y yo digo, el libro no nos pertenece. Entonces ellos por cada vez que dicen algo con todo solo, yo como que digo, sigo la por eso me imita y dice, dice, ¿acaso son abogados? Y yo, bueno, vamos a ir un poco más. Pero bueno, en este caso, dejamos otro de los ejemplos, que es donde escribieron todo el lenguaje inclusivo en este portal y cómo reaccionaron los lectores. Por supuesto que al ser un medio digital y donde está apuntado a los jóvenes y a los adolescentes, esta nueva mirada, la mayoría de los comentarios eran a favor del lenguaje inclusivo, que estaba bien la nota. Y había algunos pero muy pocos, que estaban en contra. La idea era reflejar, contrastar, digamos, cómo fue el abordaje del lenguaje inclusivo por parte del diario tradicional, que es el diario Clarín, que lo abordó desde un lugar del debate, y el diario TKM, que está apuntado a nuevas generaciones, audiencias más jóvenes, trabajó el lenguaje inclusivo directamente desde la producción periodística. Y a modo de conclusión, nosotros decimos que el lenguaje no tiene carácter definitivo y como institución social es ilimitado, tratando de tomar un poco lo que decía Sosito respecto a la institucionalización del lenguaje. Volviendo a la convergencia mediática y siguiendo a Nora Paul, las redes sociales y otras medios de comunicación que encontramos, foros, blogs donde participan los jóvenes utilizando el lenguaje inclusivo, les da confianza a los jóvenes más allá de los foros propios que tienen los medios de comunicación. En los medios encontramos foros comunes, comentarios, sitios, blogs internos donde los jóvenes no participaron y lo hicieron mucho más en redes sociales y otras medios de comunicación, donde así se puede observar mucho más la proliferación de este lenguaje inclusivo. Bueno, y el tema se pudo instalar en la agenda mediática a partir de la influencia de los usuarios. Cómo pudo llegar la temática a los medios tradicionales como el diario Clarín, La Nación. Y como a modo de cierre, dejamos el lenguaje participa en la distribución de poder en una sociedad. Sabemos lo importante que es el lenguaje y del poder que puede ejercer dentro de la sociedad. Y los jóvenes de a poco se van empoderando y la idea es volver a analizar las agendas mediáticas de cara al futuro, es decir, cómo las nuevas generaciones se van empoderando a través de este nuevo lenguaje que todavía no está reglamentado por la Real Academia Española, pero en minorías, grupos minúsculos, los jóvenes lo están expresando a través de las redes sociales. Y la última tiene que ver con un debate. Cerramos con una pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación, si están preparados los medios de comunicación para incorporar el lenguaje inclusivo en la agenda mediática, que cada vez más está tomando auge, no solamente este año a diferentes debates y con grupos feministas que lo están llevando a cabo, sino también y fundamentalmente con las nuevas generaciones que lo expresan a través de diferentes canales y fundamentalmente en las redes sociales. Sí. Ya que en este caso no hay ningún manual de estilo todavía que nos diga cómo tenemos que redactar para los medios de comunicación.